Listo. Buenas tardes, muchachos. ¿Se me escucha? Buenas tardes, profe, sí, señor. Sí, profe, la escucha. Buenas tardes. La profe. Buenas tardes, muchachos. Vale. Bueno, listo. Vale. Buenas tardes a todos. Espero estén bien. Ya hace unas horitas les envié las notas del parcial. Consolidaré pues todo eso el fin de semana con la actividad que había. Igual pues tampoco va a subir mucho la nota. Será máximo 3 décimas máximo. Entonces, pues bueno, había unos estudiantes que tenían bonificación y bueno, ya se las di también. Entonces, recuerden que el opcional es dentro de 8 días. Hay una cosa que yo debo hacer una advertencia. El próximo tema, igual lo recordaré al final de clase, el próximo tema, bueno, ya vimos asignación, creo que de aquí ya siguen tipos. El próximo tema, voy a dar el autoevaluación, va a tener hasta el sábado, hasta el viernes, hasta el sábado de la otra semana, o sea, hasta el sábado, abre desde hoy y hasta el sábado 20. Debo advertir, muchachos, que el 15, 16 y 17 está cerrado el campus virtual. Entonces, hagan su planificación para que ese cierre no les afecte. Esta vez tienen, por eso decidí, yo la verdad quería hacer el opcional el 20, pero bueno, como estos 3 días va a estar cerrado, entonces adelanté el tema de las notas para el 13, ¿sí? Entonces, el opcional es el próximo sábado, que lo tengan presente. El opcional, la metodología de trabajo es la misma, ¿listo? La metodología de trabajo. Tengan presente que el 14, 15, 16, 17, pues, no hay campus virtual, entonces, prográmense, ¿listo? Después no vayan a decir el sábado, no, profe, es que estuvo cerrado el campus virtual y por eso no pude hacer la autoevaluación, y pues la respuesta mía va a ser, pero pues, si pedí 2 semanas, precisamente por eso. Entonces, hoy abre la de la siguiente, entonces para que por favor ustedes se organicen bien, ¿vale? Considerando el cierre del campus virtual. Se supone que a partir del 18 el campus virtual está disponible de nuevo. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué nos falta? Nos quedan 2 clases más. Después de esta nos quedarían el tema de tipos, vamos a ver solo chequeo, y el tema de objetos, que veríamos el 27, y ahí cerramos el curso. El 4 es el examen final. Ya tengo listo el proyecto y el taller 3, ya todo está listo y ahorita se los muestro. Entonces, el 4 tenemos que hacer parcial, el 11 pues lo tendremos como espacio de consultas para el proyecto, el 18 es el opcional y el 21 a medianoche, o sea, el 21 a las 23, 59, 59 se entrega el proyecto final. Pienso que las fechas están razonablemente bien y bueno. Entonces, listo, muchachos. Entonces, bueno, ya haciendo esas claridades, algunas observaciones sobre asignación que tenga. Profe, yo sí, pero acerca de una pregunta que está como mal formulada en el aporte. Todo eso por correo, Manuel. ¿Listo? No usemos el espacio de clase para eso porque no lo perdemos. Todo que tenga que ver con que el autoevaluación está mal formulado, que está mal calificado, todo eso dirijámoslo al correo para poder aprovechar el tiempo de clase para dudas que hay o para ejercicios que hayan que hacer. Entonces, bueno, aclarado eso, ¿alguna pregunta, muchachos, que tengan alguna duda? Apply en ref retorna una referencia, apply en ref retorna, o sea, apply en normal, apply en normal, o sea, el apply en normal. Uy, esto está muy chiquito. Un momento, subo el tamaño de letra. Profe, yo sí quisiera saber cuando se ingresó el Begin, o sea, cómo es que hizo el cambio. O sea, yo vi los videos, pero no entendí cómo es que ya en recursión ya él detecta automáticamente el mismo ambiente. Ya va. Y apply en ref retorna una referencia, ¿cierto? O sea, nos retorna la referencia que representa una variable. Esa es la diferencia entre ambos. La referencia se construye en tiempo de ejecución. O sea, cada vez que se consulta una variable, sea para una operación, sea para conocerla, sea para pasarla como parámetro, se retorna siempre una referencia. ¿Listo? Y eso es lo que a nosotros nos posibilita tener asignación. Respondiendo esta primera pregunta, ¿sí? Para eso sirve apply en red.
Responder la segunda pregunta, el begin siempre se ejecuta sobre el mismo ambiente. ¿Listo? El begin es una serie de expresiones, ¿sí? Entonces, básicamente, ustedes por eso, bueno, en el interpretador viejo aparece un for each y hace eval expression de la expresión, ¿sí? Con el ambiente actual. En el que yo tengo, creo que es una función recursiva que hace la evaluación y retorna el último valor. El begin tiene la característica de siempre retornar el último valor. Por ejemplo, begin, entonces, por ejemplo, más 5,3. Igual, pues, lo que uno esperaría de estos espacios, utilizarlos utilizarlos como espacios para los sets, porque los sets en sí no retornan nada. Y, por ejemplo, aquí yo puedo preguntar más 2,2. Este begin, ¿qué me va a volver? La retorna 4. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué retorna 4? Porque en este caso, ustedes lo que tienen aquí, esto quedó bien mapeado, así. Necesito el lápiz más grande, un momento, para poderlo ver. Así. Entonces, esto siempre se ejecuta así, pero el valor que retorna el begin siempre es el último. Se espera que usted utilice las primeras líneas, es para hacer set, ¿sí? Para hacer set. Para eso se utiliza, ¿sí? Principalmente el begin. Y la última expresión, por ejemplo, X, es la que nos va a retornar siempre el begin. No sé si eso era la pregunta. Aunque en un ejemplo, creo que también era con un letrero que estaba mostrando en el video. Sí. Usted ponía el ambiente ahí, ya le definía el ambiente. Y yo, pues, creo que en el anterior letrero usted no definía el ambiente, sí. Cuando era cuando era un procedimiento, creo que era. ¿Qué ejemplo era? Pero no está tan claro. Tengo que buscarlo. Tengo que buscar la diapositiva y ya lo muestro. Eso. Vale, mientras Manuel busca, ¿alguien más tiene preguntas sobre lo que vieron en los videos? Yo, profe, Sí. que la acaba de tomar un pantalla sobre el ambiente del grupo. Entiendo la primera parte, pero no entiendo la segunda afirmación que se hace y no la entiendo muy bien, la verdad. Ah, vale. ¿Ahí llegó? Sí. O sea, yo entiendo cuando me dicen que en la primera pues recibe 100 y devuelve 101, creo que así que decían las respuestas. Sí. Pero en la segunda dice que es con 101 y devuelve 102. Pero me confundo porque en el video decía que había otro ejemplo donde recibía, por ejemplo, 100 en ambas, que era PDX y PDX. En ambas recibe 100 y ambas se modifican siendo ambas 101, que al final da 202, no sé si lo recuerdes bien. Sí, eso es paso por valor versus paso por referencia. En paso por valor, pues no hay ningún cambio, simplemente, bueno, cuando hace set X igual a DD1 de X, entonces, ¿qué sucede? Como las expresiones se evalúan de izquierda a derecha, vamos a hacer este primer P de X, entonces esto es más P de X, P de X. ¿Y usted aquí qué tiene? Vamos a evaluar primero esto, entonces sería P de 100, ¿correcto? Entonces, en este P de 100, pues lo que va a hacer con X lo va a incrementar X lo va a incrementar en 1, ¿sí? Entonces aquí, pues devuelve A, entonces devuelve 100, ¿sí? Porque realmente el A aquí no se ve afectado, ¿sí? Y acá, como el X ya en la segunda expresión vale 101, entonces va a volver 101, que es el valor que le entra acá. En total va a volver 201, ¿sí? En este primer caso. Porque pues usted modificando esta X, está tocando esta X de aquí, ¿sí? Pero ¿qué sucede ahora? En paso por referencia, esa es la diferencia. Paso por referencia. ¿Recuerdan los direct targets, los indirect targets? ¿Sí? Sí. Entonces, acá tenemos, cuando hacemos más P de X, P de X, entonces, ¿qué va a suceder? En la primera, dice que X lo incrementa en 1. Entonces, X termina, primero es P de 100, eso pues lo tenemos clarísimo. Entonces, bueno, realmente no es P de 100, es P de un direct target, hacia X, realmente. Un direct target hacia X. Entonces, bueno, el direct target en su momento vale 100.
Se incrementa en 1 y ahora lo que le pase a A, lo que le pasa a X lo ve a A. Entonces aquí devuelve 101, por esa razón. Y aquí sería P de X de un indirect target. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues acá va a incrementarse, como el X ya vale 101, y acá lo incrementamos en 1, va a ser 102, ¿sí? Entonces acá valdría 203, en este caso de acá. ¿Por qué? Porque acá primero incrementamos X en 1, y luego volvemos a. Entonces me vuelve 101. Y ahora, ya X vale 101, porque lo modificamos. Entonces acá vale 202, ¿sí? Básicamente. Entonces, eso lo podemos ver en el interpretador, en el Dr. Racket, en el paso por valor y paso por referencia. Eso lo podemos ver en ambos. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo los... aquí. Tenemos aquí. Voy a abrir el paso por valor. Asignación. Este es paso por valor. Vamos a abrir el de paso por referencia. Entonces, en el paso por referencia, entonces vamos a ejecutar este código. Let x igual a 100. In, aquí es let igual a proc, p igual a proc de a, que lo que va a hacer es un begin de set x igual a d de 1 de x, punto y coma a, end, in, más p de x, coma, p de x. Este sería el primer ejemplo. Eso nos da 201, como yo lo había predicho acá. Pero en paso por referencia, esto cambia. 203, ¿sí? ¿Ven la diferencia, no? ¿Por qué? Porque cuando usted hace paso por referencia, estas variables quedan conectadas, ¿sí? Quedan conectadas. Sí, se ejecuta de izquierda a derecha, ¿sí? Tengan presente esto, de izquierda a derecha, claro. Porque como ya hacemos efectos sobre las variables, entonces, si usted hace un efecto antes, ya se ve totalmente, ya se ve pues el efecto, esa operación de efecto que nos representa la asignación, ya se ve allí. Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso con eso. De todos modos, pues ustedes cuentan con eso. Miren, el paso por referencia 203 y el paso por valor 201. En el segundo parcial, pues se pregunta esa parte que pues, yo puedo ponerle entonces una expresión y puedo decirles qué pasa aquí en paso por valor y qué pasa aquí en paso por referencia. Eso puedo hacerlo totalmente. Bien, no sé si así le solucionó la duda. Pues, profe, la verdad no mucho, porque por ejemplo en el mismo video explicas, en vez de esa A, pues hay un X, en el mismo video, dura 5 minutos el ejemplo 1, el video número de tipo de asignación, y en vez de esa, pues usaste una X, ¿no? Y lo que explicas antes es que en ambos recibe 100, y como dije, ambos se modifican en 101 solamente, y que la suma da 102. O sea, literal es el mismo código, solamente que cambia la A por una X, y en ambos recibe 100. Entonces sí sigo confundido ahí, la verdad. Ahí ya queda difícil porque... yo tengo el video acá, si quieres pongo... No, pero, o sea, tratemos de encontrar una manera útil de resolver esa duda, ¿sí? Bien, de este ejemplo, ¿cierto? De este ejemplo específico, ¿hay duda? De este ejemplo específico, pues voy al otro luego. De este ejemplo específico, ¿hay duda? Pues, profe, por mi parte... En este ejemplo en específico, no. O sea, solamente me causa duda lo que te digo que chocan las dos ideas ahí, pero el resto, en este no. Ah, vale. Entonces... Profe, perdón, ya encontré la que le preguntaba yo, no que me tocó ver a los videos porque no estaban en las diapositivas. Ah, vale, no hay problema. Yo le mando por el Telegram. Listo. Entonces, en este hay una X, ¿no? En vez de eso. Sí, señor. Lo único que cambia es esa X. Y pues en esta ocasión da 202. Listo. Entonces, sí, efectivamente, en paso por valor, vamos a hacer la tarea juiciosos. En paso por valor, entonces, tenemos el entien. Vamos a hacerlo juiciosamente. El entien. Entonces, bueno, el entien. Tenemos acá el primer ambiente, X. Entonces, X viene siendo una referencia a 100. X vale 100. Igual ahí lo podemos representar igual. Luego viene P, que es un closure, que guarda este ambiente 0.
Entonces, en 0, en 1, ¿sí? Entonces, en 0, y acá pues va a ser más px, ¿vale? Entonces, cuando ejecutan la primera vez, este primero, pues se va a generar aquí un ambiente con p, con x valiendo ¿cuánto? X vale 100, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? X vale 100. Pero, ¿qué sucede? Como aquí se modifica esta x, como estamos en paso por valor, ¿qué x se modifica? Se modifica esta x y queda valiendo 101. Y retorna esta x y ¿cuánto queda valiendo? 101. ¿Hasta allí estamos bien? De este primer llamado. Solo se modifica esa x. Y ahora, vamos acá. Tengo una x acá. Y bueno, como me pasan esta x que está aquí en la externa, cuando yo hago P, como yo estos llamados PX los estoy haciendo desde este ambiente, pues aquí X sigue valiendo 100. Entonces, X vale 100 y luego le aumento, dice, auméntele 1, 101. Por esa razón, esto retorna 101 y esto termina siendo 202. No sé si así queda un poco más claro. Perdón, compañero. O sea, usted cambió la por X, pero digamos, si siguiera siendo A, cuando era sin incremento el de la X que está más arriba, ¿cierto? No la que no el parámetro que le llega por medio de la prop, ¿o sí? El parámetro que le llega es A. Como es paso por valor, A vale 100. Se declara un ambiente con A igual a 100. Usted está modificando es una X externa. Nada tiene que ver. Vale, la X que está arriba, entonces por eso no la coge. Pero digamos, como usted lo cambió ahora en X, entonces él sí coge esa X que le llega por parámetro. Claro, porque es la primera que ve, es la primera que ve. Okay, porque esta X de aquí oculta esta X de aquí. Está oculta. Si yo aquí pregunto por X, me da este valor de aquí. Nada tiene que ver este. Eso es eso se llama ocultamiento. Sí, pero no me acuerdo el nombre en inglés, dígame. Como más o menos como por el scope, o sea... El scope, exactamente. Ese es el nombre correcto, el nombre técnico. Sí, es por el scope. Ahora, muy bien. Entonces, este ejemplo ya está claro. Este primer ejemplo de paso por valor. Sí, señor. Vamos por el paso por referencia. Lo voy a hacer en rojo. Entonces, el paso por referencia, de nuevo, tengo el en tengo el en 0, lo mismo, ¿sí? Pero aquí van a cambiar unas cosas. En 0, X, y esto pasa a 0, pilas. Direct target con 100. Pilas con eso porque la gente se enoja cuando yo les rebajo por eso. Y es porque estamos en referencia. Tengo que indicar quiénes son direct targets y quiénes son indirect targets. Si no lo hacen, pues yo rebajo. ¿Sí? Entonces, para que no vayan a tener dolores de cabeza ahora a finales, principios de diciembre. Luego viene P, que es un direct target hacia una clausura. Un closure que guarda el ambiente en 0. Ya sabemos pues que la closure tiene cuerpo y todo eso, pero pues no me quise complicar. Luego acá, sobre esto voy a ejecutar esta operación, más P de X, P de X, ¿vale? Cuando yo hago esta ejecución y le estoy pasando a X, pues naturalmente va a salir un ambiente aquí. Eso pues ya no es novedad. Entonces, este primer llamado, ¿cierto? Va a ser este en P1. Entonces va a llamar a X. ¿Es un direct target con quién? Perdón, ¿es un indirect target con quién? ¿A quién le va a mandar el indirect target? ¿A quién va a señalar? ¿A quién va a señalar? ¿Indirect target de quién? ¿A quién señala? ¿Con quién hace referencia? ¿A quién va a conectar, muchachos? Este de aquí, este indirect target, ¿a quién conecta? ¿Qué variable fue la que le pasamos? Si ustedes ven, esto es un indirect target hacia dónde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, lo que le pasa a X, le pasa a la X externa. Entonces, a esa X le están diciendo, vea, auménteme en 1. Entonces, ¿qué sucede? Este direct target de 100 pasa a ser 101. Y le dicen, devuelva a X. Cuando yo pregunto por X acá, siempre consulta aquí. Por esa razón, el primer llamado me devuelve 101. ¿Estamos de acuerdo allí? No ha habido mayor novedad. Estamos allí, muchachos. Listo. Ahora, ¿qué sucede? En el segundo llamado,
que voy a hacerlo por acá. Yo ya tengo solucionado el parcial sino que no lo alcancé a escanear. Yo los mando más tardecito o mañana. Listo. Entonces, en P2, entonces tengo X, que viene siendo un indirect target. Este indirect target, ¿a dónde apunta? ¿A dónde apunta ese indirect target? 101, porque también le pasó X como variable. Apuntas a X, ¿sí? Exactamente, pero lo pasamos como variable. Una cosa es paso por valor, que usted crea una nueva variable con el valor que tenía, que usted le pasó. Aquí, usted está pasando la referencia a la variable, por eso es que se comporta así. Usted le está diciendo, esa variable está por allá. ¿Y ahora qué pasa? Me dicen que lo aumente 1, o sea, este 101 queda valiendo 102. ¿Y ahora qué sucede? Cuando pregunto por esto, me va a dar 102. Por eso me responde 203. Recuerden que cuando preguntan por X, aquí se refiere a esta X, pero esta X está conectada con esta X de acá. Esa es la diferencia entre los dos casos. Esa es la diferencia entre los dos casos. Por eso es que uno da 202 y el otro da 203. Por eso es que aquí da 201, la única diferencia es esa, ¿sí? La única diferencia es que este de aquí, pues el X de aquí como indirect target apunta hacia acá. No sé si ya les aclaro un poco más ese ejemplo. Entonces, muchachos, lo que ustedes deben tener presente es que cuando ustedes hacen paso por referencia, cualquier modificación a la variable afecta a la que usted pasó. Es decir, lo que le pasa a esta X, le pasa a esta X de aquí, porque están conectadas, básicamente. ¿Listo? No sé si eso les aclara un poco más el panorama. Creo. Listo. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, bueno. Entonces, un momento, listo. Entonces, bueno, entonces, vamos a ello. Entonces, había otra pregunta por acá. De Letrec. O sea, es que pues me generó duda porque creo que cuando usted en otras clases definía el Letrec, no le pasaba a los argumentos. No, ese de compañero. Ese es del LED, ¿no? Ese ya El que lo acaba de usa. hacer, profe, sí. Sí, el que acabé de hacer. Este. Listo. Vamos a ver, X igual a 3. Protea más AX. Inbegin set X igual a 5. F de 4. Entonces, vamos a analizarla por paso por valor. Vamos a analizarla en paso por valor. Entonces, bueno, entonces vamos a analizarlo en paso por valor. Voy a hacerlo acá. Y en paso por referencia. En paso por valor. Entonces, pues básicamente acá vamos a hacer los ambientes. Entonces, pues analizamos en TN. Luego pasamos acá. Tenemos a X igual a 3. Igual a 3. Luego acá tenemos a F como un closure. Este es el 0. Este es el 1. Aquí tenemos F como una clausura. Ok. Un closure de X más AX. Listo. Y este guarda el ambiente 0, ¿correcto? Se guarda el ambiente 0. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a hacer begin set X igual a 5. Este X pasa a ser 5. Y luego hacemos F de 4. Al ejecutar F de 4, entonces me va a hacer más A, X. Entonces se ejecuta aquí. Aquí, bueno, tiene A. Y el A es 4, siempre. Entonces, básicamente queda 4 más 5, esto retorna 9. Sí, retorna 9. Y en paso por referencia pasa igual, porque aquí estamos pasando por valor. La única diferencia es que aquí son directamente.
Como aquí estamos pasando un valor, entonces esto es un direct target. De todos modos lo voy a hacer por referencia. De todos modos da el mismo resultado por valor o por referencia. Profe, qué pena Sí. interrumpirle. Lo que pasa es que se dice que porque da 7 en lugar de 9. O sea, no cambias el X3 a 5, no lo cambia. No, pues yo para ver la pregunta. Le habrías puesto Profe, completo. eso Ahí decía está su la pregunta. compañero. Ahí está la pregunta. En el Telegram se la... Ya está por intérprete también la probé, profe, como 2 veces para saber y da 9. Y da 9. Sí, porque en el interpretador de asignación podemos hacerla. Esto es let x igual a 3, in let f igual a proc de a más a, x, in begin, set x igual a 5, pues se supone que el efecto no cambia. X igual a 5, f de 4 en. Pues ahí me está dando 9. Ahí me está dando 9. Pregunta decía es que por qué no da 9 sino 7, algo así parecido, profe. En eso. Pero depende del contexto de la pregunta, así es imposible saberlo. Yo no me sé todas las preguntas de memoria, no tengo esa memoria tan prodigiosa. Entonces tienen que darme el contexto completo, muchachos. Según recuerdo, la explicación que das ahí es que el primero encuentra el 3 y pone ese 3 ahí. Ah, ya. No, lo que se explica allí es que si no se manejan referencias, lo que pasa aquí es que este ambiente cero que se guarda va a contener x igual a 3 aún, si no se manejan referencias. ¿Sí? El cambio debe verse después, porque la clausura f, exactamente, porque la clausura f guarda el ambiente igual a 3 y este no ve el cambio realizado. Exactamente, es por eso. Pero eso es si no existen referencias, ahí falta más contexto a la pregunta, si estoy viendo. Si no se manejan referencias, retornaría 7 en lugar de 9, en este caso. Porque el ambiente en 0 que guarda tienes x3. Ahí a la pregunta le falta contexto. Entonces, pero le falta contexto a la pregunta. Pero digamos que si se hubiera hecho, como hace el begin ahí, hace el cambio en la X, pero entonces la clausura de la función todavía sigue tiene el 3. O sea, ¿en sí hace el cambio al 3 o no? Pero no cambia el que sí, lo está haciendo. Sino que a la pregunta le falta contexto. La pregunta sí le falta contexto y la duda es muy válida por eso. Arreglar en banco de preguntas. Bueno, eso lo dejaré para después. Entonces, no, lo que pasa aquí es que si no existen las referencias, así usted haga el cambio directamente, este ambiente es una copia. Pero ya como usted tiene son referencias, esto es una referencia, todos apuntan a lo mismo, ¿sí? Esto es una referencia, esto es una referencia. Entonces, al no manejar referencias, o sea, si no se manejan referencias, los procedimientos no ven los cambios, porque tienen una copia del ambiente en su estado original dentro de su clausura. Eso creo que está al principio. Si no creo que porque sí, claro, aquí va a dar 9 porque pues aquí el problema está solucionado. O sea, aquí el problema lo tenemos solucionado. Naturalmente eso va a dar 9. Pero si nosotros no tenemos el manejo de referencias, efectivamente pues tiene ese problema, ¿sí? Ahí sí faltó, a la pregunta le faltó contexto. ¿Para qué? A la pregunta le faltó contexto. O sea, debería la pregunta decir, si no manejamos referencias, ¿por qué da 7 en lugar de 9? Esa debería ser la pregunta. Sí, a la pregunta le falta referencias, le falta esa oración. Si no manejamos referencias, entonces, esa es la importancia de las referencias, porque usted así, esto es un ambiente de copia, esto es una copia. A pesar de que usted tenga una copia aquí, como maneja referencias, ambos pueden ver los cambios. Sí, ambos pueden ver los cambios. Esa es la respuesta que podría dar allí. Vamos a ver si hay otra pregunta por el chat. La letré. ¿Y cuál es la de letré? Ahí está yo la mandé al Telegram, que está en el video suyo, el último ejemplo que usted mostró
la asignatura. No, yo no veo Letrec. Ah, ya. Bueno, en el Letrec, el cambio aquí. Entonces, miremos, Letrec. Tendríamos f de x es igual if mayor x que 0, b por x, f de sub 1 de x, es 1, y acá y leg j igual a f de 6, y begin set f igual a 6, punto y coma más j, coma f e. ¿Listo? Entonces, en asignación, tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos NTM, tenemos un ambiente recursivo, pero aquí los ambientes recursivos se ven como clausuras normales. Ese es un cambio que hace el libro, y si se me escapa de las manos. Esto básicamente es un clausura, pero que guarda el mismo ambiente. Entonces, este sería en 0. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Es ambiente, ¿qué? Recursivo. ¿Es claro eso? Por ser recursivo. Señor. Guarda el mismo ambiente. ¿Sí? Ese es por eso. Luego viene J, que no sé cuánto vale. Y pues tenemos que ejecutar f de 6. Eso nos va a ejecutar, x mayor que 0, nos va a ejecutar 7 ambientes. Entonces vamos a tener un ambiente con, ahí está la variable x, x6, otro con x5, otro con x4, otro con x3, claro, tiene que salir del mismo, porque no conoce la función. x3, luego con x2, luego con x1, y luego sale uno con x0. Y ahí para. ¿Y qué nos está haciendo sucesivamente? Multiplicar eso y al final multiplicar por 1. O sea, eso da 6 factorial. Eso debería dar 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, por 1. Esto es lo que da esta operación que dicen aquí. Y el 1 pues que devuelve al final. Entonces, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 6 por 5, 96. Bueno, no sé, ahora mismo voy a buscar directamente 6 factorial. Creo que da 720, no estoy mal. Creo que esto hace, prácticamente hace lo mismo que el anterior L3, solamente que pues ya hay que ponerle clausura y toca poner en qué ambiente hay que extender. Sí, exactamente, es el mismo ambiente, por ser ambiente recursivo. Solo por ser ambiente recursivo, pues claro, ¿por qué? Miren lo que sucede aquí. In begin set f igual a 6. Esta clausura va a cambiarse por un 6. ¿Sí? Se cambia esa clausura por un 6. ¿Y ahora qué pasa? Me dice que sume j más f. Entonces, j más f pues da 726. Esta cláusula usted puede cambiar de una clausura a un valor. Eso es lo que están explicando allí. Entonces, usted puede hacer ese cambio. Ya a partir de asignación, los ambientes extendidos recursivos se ven como ambientes normales, pero con la característica que la clausura guarda el mismo ambiente, para que f pueda conocer a f. Sí, esa es la diferencia. Porque esos valores ya los podemos cambiar. Sí, eso es un poco confuso, pero pues así los autores del libro lo manejan. ¿Sí? Los autores del libro lo manejan de esa manera. Entonces, a mí tampoco me gusta, pero bueno, es una solución ahí que le dieron a ese problema. Claro, porque tengo un ambiente extendido recursivo, f, al ser procedimiento, no puede cambiarse por otra cosa, porque el ambiente extendido recursivo exige que sean procedimientos. En cambio allí, lo que hacen es un ambiente normal, y la característica es que la clausura se conoce del mismo ambiente. O sea, la clausura se conoce en sí misma. Esa es la respuesta. Listo, listo, por eso es que yo hago ese corte entre primer y segundo parcial. Porque este cambio conceptual es fuerte. ¿Sí? Porque yo les llevo dando medio semestre diciéndoles una cosa y ahorita les estoy diciendo otra sobre los ambientes recursivos. Entonces, por eso siempre hago ese corte allí en FLP. Justo por eso hago el parcial en ese momento. No lo hago ni antes ni después, por este cambio conceptual. Porque sí, en el libro te están diciendo al principio, no, un ambiente extendido recursivo es normal. Y luego le dicen, borre eso para colocar referencias. Me parece un poco como, bueno, güey,
estás como contradiciéndote, ¿sí? Pero bueno, yo eso lo manejo así, porque pues ya a partir de este momento pues se manejan de otra manera, ¿sí? Se manejan de esa manera, ¿sí? ¿Sí? Me fascina la cantidad de estos ambientes que vemos en estas clases. Listo. Bueno, muchachos, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? ¿O no hay más preguntas? No, a ver si hay más en el Telegram que no he visto. Cosas de que la pregunta está mal y todo eso, sí me toca sentarme a revisar, por eso pido que sean vía correo, ¿vale? No es por nada más, sino que tengo que hacerlas tranquilamente, tengo que mirar bien para poderle darle una respuesta si sí o si no. Ya este fin de semana ya consolidé todas las notas, siento no haberlas tenido esta semana, pero estaba como un poco riñítico y eso me ha reducido mucho el rendimiento. El problema es que han estado quemando caña aquí en Palmira y me pongo muy riñítico. Entonces, lo siento, muchachos. Pues sí, yo les había dicho que las notas, pero pues menos, saqué las del parcial que era que me interesaba. Y este fin de semana, que es mañana, básicamente consolido lo que les debo. Sí, de la primera actividad da hasta 3 décimas, ¿vale? Si usted sacó 5, le da 3 décimas en el parcial. Yo hago el ajuste. Si saca menos, pues se pondera, ¿no? Si saca 4, pues sería 5 cuartos por punto 3, y así. ¿Listo? ¿Veis que 5 cuartos, 4 quintos? Luego, si sacó 3, pues 3 quintos. Si sacó 5, pues 2.5 quintos, que es un medio. Entonces, pues bueno. ¿Más preguntas, muchachos? Bueno, entonces, aprovecho. Ahora vamos aquí y vamos aquí donde está el taller y el proyecto. Me faltan las rúbricas, pero pues ya les puedo presentar. Creo que las fechas las puse lo suficientemente bien para eso. Entonces, bueno, aquí tengo los semestres, tengo el taller 3. Entonces, el taller 3 es un pequeño interpretador, ¿sí? 21 de noviembre, creo que está bien la fecha, 20 días. Bueno, ya saben eso. Entonces, modificación del interpretador visto en clase. Entonces, se pide que el interpretador de paso por valor, entonces, agreguen la expresión de listas. Entonces, la lista es una lista vacía. Cons, crea una lista. Len, retorna el tamaño de la lista. First, retorna el primer elemento. Rest, retorna el resto. Y NTH, retorna el elemento enésimo. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos ejemplos. ¿Listo? Básicamente, la construcción de la lista. Pues ya una lista la construyo así. Cons 1, con 2, con 3, empty. Como lo hacía en FDP. Esto retorna la lista 1, 2, 3. Si ingresa empty, pues es una lista vacía. Si ingresa, por ejemplo, cons 1 empty, cons 2 empty, pues esa es una lista cuyo primer elemento es una lista con 1 y su segundo elemento es 2. O sea, te pueden tener listas con listas internas. Por ejemplo, también pueden tener esto, expresiones dentro de ella. Por ejemplo, cons let x igual a 3 in x cons 3 empty. Pues este let, ¿en qué se les transforma? Se les transforma en 3, ¿sí? Entonces 3,3. Si ingresa cons 1, 2, error, 2 no es una lista. Recuerden que la estructura de una lista siempre es elemento seguido de una lista. Y está la expresión. Entonces, para implementar los casos de las expresiones de lista vacía y lista no vacía, donde se deben verificar. Cases expresión es, entonces se llama list empty eps y cualquier otra cosa, pues va a dar un error allí. Implementar el con. Básicamente el con funciona de esta manera. Entonces, expresión asterisco, else, con estos dos iguales, son dos iguales, seguido es mayor que expresión. Entonces, por ejemplo, con menos x,1 devuelve 1, con menos x,2, menos x,3. Bueno, aquí voy a hacer una corrección, de una vez la hago, porque pues eso no es tan válido como está escrito allí. De una vez la hago, qué bueno que lo vi. Este no es un menos, esto debería ser un mayor. Esto debería ser un booleano. Básicamente puede ser lo mismo que el if, pero escrito de una manera más Bueno, podemos colocar si x es mayor o igual que 1, si x es mayor o igual que 2, o si x es mayor o igual que 3. Digámoslo así. Entonces, ahí lo tenemos. Pues bueno, entonces básicamente estos son booleanos. Esperen, lo coloco aquí bien melo. Ya está. Bueno, entonces aquí retorna 2 y aquí retorna, bueno, se supone que aquí, bueno, voy a dar aquí para que quede clarísimo, porque si no piensan que va del retorna y yo me conozco a mi gente. Entonces, este retorna 9. Me coloco esto bien para
que no haya lugar a errores. Que piensan que aparece esa palabra retorno. Entonces, esto retorna 2, pues porque si x es igual a 1, bueno, aquí retornaría, si x es igual a 2, entonces retorna 2, ¿no? Si x es igual a 2, no, aquí retorna 1 igual, ¿listo? Retorna 1. X es igual a 2, entonces retorna 1, porque si x es mayor o igual que 1, voy a ponerlo así, x es menor o igual que 1, x es menor o igual que 2, y x es menor o igual que 3, y x es igual a 2, entonces retorna 2. Ahora sí, sí tiene sentido, aquí retorna 2. Yo lo puse con sentido. Entonces, muchachos, aquí, mayor x2, bueno, aquí retornaría 2, por obvias razones, ¿sí? Porque px es igual a 2, pues da en este. Y aquí retorna 9, pues ustedes pueden tener un condicional vacío. Básicamente es una extensión de los if, entonces es eso. Y ahora ustedes van a hacer un pequeño Python, ¿sí? Es un interpretador chiquito, ¿sí? Van a hacer un interpretador chiquito. Entonces, debido a las limitaciones de if, no forzaremos la indentación. No, nosotros en EOPL no podemos tener indentación. Entonces vamos a hacerlo con él. Entonces aquí aparece la especificación léxica, es pequeño, es bastante pequeño. Básicamente evalúa solo expresiones con evaluate, no es más, miren, es todo. Básicamente es genera la primitiva print, agrega condicionales, básicamente, aquí tienen, y definiciones locales con var, ¿listo? No es más. Bueno, diseñar las funciones, llega a funciones y ya, hasta funciones llega. Este es un mini ayuda al proyecto y aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden usar. Me falta colocar las rúbricas, ¿vale? Que eso lo tendré listo ya para entre mañana y el lunes. Entonces, este es el taller número 3, que es el último. Este taller lo pueden hacer en los mismos grupos de trabajo o pueden cambiar los grupos de trabajo, ¿vale? Yo les dejo allí la encuesta para cambiar. Entonces, 21 de noviembre a las 23:59. Entonces, la primera parte es una modificación y la segunda parte es un pequeño Python. Está relacionado, yo colocaré las rúbricas, entonces voy a quitar estos puntos. ¿Listo? Voy a quitar esos puntos de ahí. Bueno, muchachos, en lo siguiente es el proyecto final que les debía. Es un proyecto abierto. Realmente, pues, pensaba usar una aplicación, como les había dicho al principio, pero ya el tiempo no nos da tanto. A mí me cogió la noche aquí, la noche buena, con este curso. Realmente ha sido un semestre como, no sé, siento que este semestre ya tiene demasiadas semanas, pero... Entonces, es un lenguaje libre, ¿sí? Es un lenguaje libre. Es un lenguaje libre que ustedes van a construir, pero hay unas pautas. Yo les dejo a su libertad. Ustedes verán si utilizan la palabra Pikachu para crear variables. Ustedes verán si utilizan la palabra XXX para definir una función. Ustedes definen allí las cosas como ustedes mejor les parezcan. Entonces, bueno. Entonces, el lenguaje básicamente es un lenguaje. Entonces, tiene dos entregas. El lenguaje básico 1 tiene identificadores, definiciones, condicionales, expresiones, primitivas booleanas, primitivas aritméticas, pues ya saben que el porcentaje es el módulo. Primitivas aritméticas para hexadecimales y octales. Vamos a tener enteros, hexadecimales y octales. Los hexadecimales y octales, ustedes verán cómo los representan. Hay algunos lenguajes que utilizan, por ejemplo, 0x para definir un número hexadecimal y utilizan D antes de este para poner un número tal. Ya ustedes verán cómo manejan eso, ¿sí? Para diferenciarlos de los enteros, ¿listo? Los decimales. Bueno, primitivas para cadenas. Para los octales y hexadecimales, pues ustedes pueden internamente transformarlo a base 10 y operarlos y luego volverlos a la base que era. Definición e invocación de procedimientos recursivos e iteración. Luego, ¿qué viene? El lenguaje básico 2 tiene asignación, tiene secuenciación, tiene estructuras de datos, por ejemplo, esta estructura, y tiene tipos de datos, ¿sí? El lenguaje permite manejo de tipos de datos. Con chequeo. No hay tiempo para eso. No, les quito eso. Realmente no hay tiempo. No, realmente no hay tiempo para eso. No, y les pido tipos, se le hace muy largo. Entonces, bueno, esto no.
Entonces, bueno, listo. Si no, les coloco tipos, mueren. A ver, ¿cómo van los tipos acá? Tipos. Entonces, ole, ¿dónde cierra esto? Begin itemize, están los tipos. En itemize viene de allá afuera. Ah, listo. Entonces lo que debo quitar es esto. Hasta aquí. No, tipos no metamos allí, no hay tiempo. Realmente el tiempo no les da para tanto. Tomando en cuenta pues que ustedes van a tener avalancha de proyectos finales. Bueno, gramática del proyecto previamente aprobado con el profesor, estructuras de datos. Bueno, sí les voy a agregar algo, ya que no va a tener chequeo de tipos. Básicamente serían objetos, creación y uso. Entonces, estos objetos no tienen clases. Son del estilo JavaScript. Es el estilo JavaScript, ¿listo? Entonces, esto sería, bueno, voy a quitar esto. Esto realmente no debo colocarlo. Listo. Todos esos puntos, todo eso, yo las voy a pasar a esto. Bueno, entonces, objetos, creación y esto. Bueno, y los objetos, iteración, y bueno, el básico, asignación y objetos. Los objetos son de estilo JavaScript. ¿Listo? Los objetos son estilo JavaScript. ¿Qué quiere decir? Solo define el objeto, sus campos, con sus valores, y los métodos a utilizar. No es más. ¿Listo? Los métodos a utilizar. No es más, no se les pide más. Esto va antes de esto. ¿Listo? Sí, porque tipo es más complicado que objetos. Mucho más complicado que objetos. Entonces, creo que ahí ya estaría. 164, ítem objetos. Listo, ahí ya lo arreglé. Entonces, bueno, sí, es mejor. Es mejor para ustedes objetos. Entonces, bueno, la entrega 1, pues básicamente el lenguaje 1. El lenguaje 1 pues tiene hasta iteraciones, o sea, hasta el for. Sería pues lo de definición, identificador, expresiones primitivas booleanas, primitivas aritméticas, lo básico. Es un interpretador básico. Y el siguiente tiene asignación, secuenciación, o sea, el begin, el set, estructuras, que es algo que básicamente las estructuras son parecidas a los objetos, pero no tienen métodos. Y los objetos, pues, que son estilo JavaScript. Los objetos aquí son una extensión de las estructuras. Son las mismas estructuras, pero agregando los métodos, básicamente. Bueno, la primera entrega vale un 40% del proyecto final. Entonces, especificación gramatical del lenguaje en forma Bacchus Now, o sea, de todo. ¿Listo? De forma Bacchus Now. El lenguaje, vamos a ver, que no diga ahí lenguaje 1 porque se me enreda. Del lenguaje básico 1 más básico 2, ahí queda bien clarito, en forma de Bacchus Now. Ustedes van a especificar la gramática, ¿listo? Eso se entrega unos días antes, pues para ya poder hacer correcciones. E implementación de las funciones especificadas para el lenguaje básico 1. Usted debe entregar la especificación de la gramática del lenguaje básico 1 el día 28 de noviembre es que no sé, quiero que se cruce con el primer parcial. No quiero que se cruce con el primer parcial. Listo. Usted debe entregar el 28 de noviembre, el taller se entrega el 21, bueno, ahí ustedes ya tienen pues tiempo para eso. Y la entrega número 2, entonces, extendiendo al lenguaje básico del lenguaje C, vale 60%. Y asimismo debe sustentar con un video. ¿Listo? Ya las rúbricas del video las tengo aquí listas. Entonces, debe sustentar, porque como ya no nos reunimos, entonces pues ustedes me envían un video. ¿Listo? Pues lo suben a YouTube y me lo mandan. Es la única parte, ya saben que desde el principio se ha dicho que iba a pedir la sustentación así. Entonces, sí, se vino el final del semestre y nos cogió toda la noche. Entonces, pues, esto es lo razonable con fechas. Entonces, bueno, la segunda entrega incluye gramática del proyecto corregida. ¿No aprueba el profesor? No. Con las correcciones indicadas por el docente. ¿Listo? Indicadas por el docente. Yo tardaré alrededor de, por ahí la primera semana les tendré la gramática.
Asignación y secuenciación, estructuras de datos, objetos, creación y uso. Estos objetos no tienen clases, son al estilo JavaScript. ¿Listo? Son al estilo JavaScript. Investiguen cómo son los objetos en JavaScript. ¿Listo? ¿Listo? Pues sí, básicamente. Y se entrega el 21. ¿Listo? El 21. No me quiero pasar más de ahí. ¿Listo? El día martes 21 de diciembre del 59. Pero pues excepcionalmente, si hay una buena justificación, pues yo puedo recibir unos días después. ¿Listo? Si hay justificación. Entonces yo lo recibo el 21 de diciembre a las 23:59:59. Sobre la sustentación. Las rúbricas son individuales y tienen que ver con la expresividad oral y claridad de cada integrante del grupo. Esta debe ser entregada en un video de no más 8 minutos, en cualquier integrante participa entre 1 y 2 minutos. ¿Listo? Entre 1 y 2 minutos. Sin embargo, bueno, entre 1 y 2 minutos. Sin embargo, esta regla varía si el tamaño del grupo es 3 o menos. ¿Listo? Pues, por ejemplo, un grupo de una sola persona, pues, se entregaría, pues, puede quedarse los 8 minutos. ¿Listo? Básicamente, la idea, yo le pongo entre 1 y 2 minutos, porque 2 por 4 da 8, pero yo podría decir, bueno, si son 3 o menos, se pueden demorar un poquito más. Entonces, se recomienda lo siguiente: pueden estar uno o más integrantes del mismo sitio. Puede hacer una llamada en su mail, en su correo institucional y grabarla compartiendo pantalla. Subir el video de grabación al o plataforma similar y enviar el docente el enlace. Debe asegurarse que pueda verse sin problemas. Pueden hacerlo, subirlo a YouTube como no listado, si no quieren que nadie lo vea. Bien. Uso de la cámara web. Entonces, esto básicamente, esto suma un punto. Esta nota se multiplica por el proyecto. O sea, el factor de sustentación por 5 por puntos obtenidos. Bueno, dividido 200. Se voy a corregir eso para ponerle los puntos reales. Pero recuerden, ese factor de sustentación va entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo lo califico? Primero, uso de cámara web, 0 puntos. El estudiante no se muestra. Nivel 0.15, nivel 1. Nivel 1. 0.15 puntos. Ahí está mal. Eso da 0.15. El nivel 1. Entonces, el nivel 1, el estudiante muestra su rostro totalmente en la grabación, pero no lo hace cuando expone su parte. ¿Listo? Entonces, deben mostrar la cara cuando ustedes es. Y el estudiante muestra el rostro totalmente y lo hace en clase. Listo. Si no quieren mostrar, tengan presente que le cuesta un 25% del proyecto final. Expresión oral. El estudiante, bueno, no realiza. La expresión oral del estudiante no es correcta y no muestra dominio de la temática y no dice su nombre y apellido antes de iniciar su presentación. ¿Por qué? Pues para poder leer la nota. Yo no les conozco las caras a ustedes. Entonces, yo me llamo Amparo Grisales, listo. O yo me llamo Julián. O yo me llamo Federico López. O yo me llamo Álvaro Uribe. O yo me llamo Francisco Petro. O sea, pues diga su nombre, ¿vale? Pues para saber quién es usted. Porque la mayoría no los conozco. La presentación oral es correcta y dice su nombre y apellido al iniciar su presentación. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Federico López y... Siguiente, yo me llamo María López, Yo me llamo Amparo Grisales, y este curso lo conozco desde su creación en el siglo XIX. Cosas así. Bueno, aporte al proyecto. El estudiante muestra un aporte no significante al grupo. No, es que yo lo que hice fue hacer ejemplos. Uy, después, suerte. El estudiante muestra el aporte de uno más o puntos del proyecto y explica cómo fue el proceso de programación. Tiempo de grabación. Entonces voy a hacer la modificación acá. Aquí en el tiempo de su parte. Entonces, nota. Voy a hacer aquí. Test BF, nota. En el tiempo de grabación, lo importante es que la suma no dé más de 8 minutos. En caso de grupos de 3 o menos personas, se tendrá en cuenta la ponderación correspondiente. ¿Listo? Es decir, puede ser más de 2 minutos con tal que la suma no dé más de 8 minutos, ¿vale? Básicamente eso. Eso es lo que quería decir ahí. Hago la aclaración. ¿Listo? Bueno. Entonces, cada uno de estos puntos da 0.25. Ustedes ven, da 0.25 para un total de un punto. Con expresión oral se refiere, se expresa con claridad, seguridad y fluidez. Explica su aporte al proyecto. Explica el diseño y dificultades que tuvo su participación en el proyecto. Y bueno, eso sería básicamente eso. ¿Listo?
Pues sí, si quieren salir con saco y corbata, pues no me opongo, ¿listo? Entonces, esto es el proyecto final. Es un proyecto libre, que ustedes van a definir el lenguaje. Este fin de semana subo ya esto completo, ¿listo? Espero ya el lunes tener eso. ¿Listo? Una Espero, pregunta, que no te interrumpa. dígame. Profe, en cuanto a lo del video, ¿es cuando uno hace el video cuando vaya a presentar el trabajo completo o hay que hacer video para primera entrega y segunda entrega? No, solo la segunda. Listo. Solo la segunda. Sí, sean prácticos con eso. Ay, profe, no tengo cámara. Pues es que pues, te avisé desde el principio del semestre, pues váyase a la casa de algún amigo que la tenga, ¿sí? No, muchachos, hay que ser pragmáticos, ¿sí? No hay que, a veces pasa que, no voy a decir que usted, a veces pasa que uno se ahoga en un vaso de agua. A veces pasa que uno, ay, profe, es que no tengo cámara, profe, mi internet es malo. Pues hable con uno de sus compañeros, aprovechen y le da una visita y hablan de la vida, ¿sí? Que de pronto no se han visto desde hace mucho tiempo, pues el tema de la pandemia, aprovechen y le hace una visita a su compañero o compañera. Entonces, es eso, ¿vale? Bueno, muchachos, para irnos al primer descanso, les voy a dejar un primer ejercicio de los parciales viejos. Uno de esos ejercicios que usted dice, uy, qué buena la vida. Entonces, ya con ustedes ya tengo todo finiquitado. Uy, es que no, este semestre nos acabó delante de nuestros ojos, ¿no? Fue muy rápido. ¿O no? ¿O tienen la impresión que ha sido muy largo este semestre? ¿Qué digo? ¿Me puede repetir? Es que no lo escuché bien, qué pena. Que si han tenido la impresión de que el semestre ha sido muy largo. Uy, sí, bastante. Pues es que, o sea, uno dice, al principio cree que sí, pero a veces como que se contradice por lo del paro y toda la vaina, ¿no? Porque uno como, claro, eso lo descuadra a uno mucho, pero yo creo que uno se le hace largo es cuando uno trasnocha. Sí. No, claro, y tiene razón. Pero vea que, profe, que sí a veces sí uno se le hace corto, más que, o sea, a mí se me ha hecho corto más que todo entre noviembre y lo que vaya a pasar en diciembre, porque pues, no sé, este noviembre como que está pasando muy rápido. Inclusive estoy en una clase y digo como que, uy, yo pensé que nos faltaba, o sea, como que tenía mal cuadrado el horario de los temas y todo eso, pero después como que lo cuadró, ¿no? Precisamente porque, sí, porque uno cree que el tiempo va rápido, pero pues no, ¿verdad? No, es percepción, es una percepción. No, sino que yo también tengo, o sea, yo les digo la verdad, muchachos, yo quiero vacaciones. Yo se los digo así de frente. O sea, no me da miedo decirles quiero descansar. ¿Sí? Me gustaría como desconectarme de todo eso. Entonces, pero bueno, ya igual, ya nos quedan, después de esta clase, muchachos, nos quedan 2 clases. Recuerden que dentro de 8 días es opcional. ¿Listo? Sí, ya la verdad quisiera como descansar, tener un respiro. A mí me hace falta, no sé, creo que es porque como el semestre ha sido tan golpeado, porque pues empezamos en junio, pues yo tenía que estar conectado, entonces pues para mí ha sido continuo, yo tenía que estar conectado a las sesiones. Pues no venía nadie, pero pues igual tenía que estar sentado ahí por si alguien entró. Bueno, muchachos, entonces son las 5, descansemos hasta las 20, irían 13 minutos, descansemos hasta las 3:20. Y pues si quieren lo empiezan y yo miramos este ejercicio. ¿Listo? Este ejercicio es de un parcial del año 2015. Este ejercicio no requiere ambiente inicial, el ambiente inicial es vacío. ¿Listo? Entonces, vemos a las 20. 22.